Bien, llegó el momento de iniciar nuestro bloque número 3, que está dedicado a las herramientas tecnológicas que pueden servirnos de apoyo para crear recursos y actividades útiles en el aprendizaje basado en proyectos. Acá la idea central es que no es necesario tener muchas apps. Te voy a mencionar varias, pero no tenés que usarlas todas, sino pocas bien elegidas que te ayuden a orquestar el proyecto, recoger, organizar evidencias, analizar y decidir, prototipar y comunicar y evaluar con justicia. Esa va a ser nuestra meta. Te voy a proponer, en su mayoría, aplicaciones que están conectadas con Office 365 como columna vertebral, pero también te haré algunas recomendaciones de alternativas con acceso gratuito en caso de que no tuvieran acceso a las licencias de Office. Lo primero que vamos a tratar de conseguir es un hub, un espacio único para orquestar todo el proyecto. Para esto te recomiendo Microsoft Teams, OneDrive o SharePoint, y como alternativa a Office podríamos pensar en Google Drive y algunas plataformas como Slack, Discord o Trello. Piensa en Teams, por ejemplo, como tu sala de control y en OneDrive o el SharePoint como el archivo técnico del proyecto. ¿Cómo podrías aplicarlo? Crea un equipo para la asignatura y un canal por cada proyecto. En un mensaje anclado, coloca 3 cosas importantes: propósito del proyecto, pregunta guía, hitos con fechas y criterios y enlaces al repositorio y a la rúbrica. Vincúlalo con una carpeta de OneDrive con sus subcarpetas mínimas. Puedes numerarlas como, por ejemplo, 00-enunciado, 01-investigación, 02-alternativas, 03-prototipo, 04-informe y evidencias. Agrega usando Planner o Tasks para asignar tareas con responsable y fecha. Porque esto es importante porque reduce fricciones. Todos saben qué, dónde y para cuándo tienen que hacer las cosas. Si no cuentas con Office, entonces replica esta misma lógica con Google Drive. Y con Trello puedes darle seguimiento a las tareas. La clave no es la marca, es tener un solo lugar para que los estudiantes puedan seguir instrucciones, guardar archivos y dar seguimiento. Como punto número 2, quisiera recordarte que necesitamos una bitácora, una memoria del razonamiento, la bitácora y el dossier del proyecto. Para eso te propongo utilizar OneNote o Microsoft Loop unido con Word. La bitácora es el corazón documental del aprendizaje basado en proyectos. Entonces abre una página por proyecto con 4 secciones fijas. Podría ser problema y alcance, en unas 5 o 7 líneas con límites claros. Supuestos y fuentes, puede ser una tabla con unidad, fuente, fecha y nivel de confianza. 3, decisiones y porqués. Cada elección debe estar acompañada de la evidencia que lo respalde. Y 4, próximo paso, que es ese microcompromiso concreto. En paralelo, se puede construir un dossier en Word con el enunciado, contexto, datos mínimos, extractos normativos o criterios. Una cita exacta con edición, donde hablamos los riesgos, las limitaciones. ¿Qué logramos con eso? Algo que es importantísimo en el aprendizaje basado en proyectos y es la trazabilidad. Cada número importante tiene un acta de nacimiento y cada giro del proyecto tiene que poder dejar rastro que pueda ser recuperado en la historia. En carreras, por ejemplo, de salud, de ciencias sociales, de ingeniería, esta disciplina evita confundir la opinión con el dato. Y eso es importantísimo. Para eso necesitamos situar claramente las referencias, los permisos de uso. Si no tienes Office, puedo recomendarte un entorno integrado como Notion, que te permite trabajar las tablas de fuentes y páginas enlazadas, y para documentos más científicos, Overleaf, que te ofrece un formato impecable de presentación. Como punto número 3, en nuestras fases del ABP, vamos a hablar de la recolección de datos y de lograr tener las evidencias almacenadas en un lugar sin que abunde el caos. Para eso te propongo utilizar Microsoft Forms y Excel Online. Como alternativa podría ser Google Forms y Sheets. Cuando necesites encuestas breves, microentrevistas, registros de observación o validaciones de prototipo, diseña un form corto, unos 5 ítems, y actívalo con Abrir en Excel.
Así, cada respuesta alimenta una tabla maestra con columnas fijas, que pueden ser, qué sé yo, fuente, perfil, fecha, cita o valor, enlace o archivo, nivel de confianza, comentario, las que sean relevantes para tu proyecto. Esto sirve igual en cualquier carrera en la que lo vayas a aplicar, cualquier tipo de ingeniería en la que lo vayas a aplicar, en administración, etc. ¿Cuál es la ventaja práctica? Bueno, que nos brinda orden inmediato y citas verificables cuando escribes el informe. No estás creyendo en datos, los estás llamando por su nombre y dirección. En el punto número 4, que es esta fase donde analizamos y decidimos con herramientas accesibles, te recomiendo utilizar Excel nuevamente, pero le podríamos sumar Microsoft Whiteboard. Empezamos con el Excel como una navaja suiza. Creamos hojas parametrizadas con unidades visibles. Eviten números duros sin explicación, más bien corren sensibilidades con tablas de datos al más o menos 10% o más o menos 20%, y si hace falta se puede utilizar una herramienta que se llama Solver para optimizar con restricciones. Esto aplica en cualquier disciplina que puedas utilizar y se puede complementar con Whiteboard de Microsoft para un poco hacer visible el pensamiento. Pega citas, resultados, agrupa pros y contras, mapea variables clave y relaciones. Si tu área requiere algo muy específico, puedes apoyarte con otras alternativas gratuitas, como podría ser, por ejemplo, AnyLogic, PLE, para el tema de registro de procesos, una que se llama GNU, así las iniciales G de gato, N de nada y U, Octave, para un análisis numérico. De pronto podrías usar Desmos o GeoGebra para visualizaciones, ScaliDraw o Draw.io para flujos y diagramas. Son ejemplos de herramientas que te pueden servir. El objetivo, recuerdas, que no es solamente hacerlo bonito, sino elegir con criterios y dejar justificación por escrito de por qué usamos esta herramienta y cuál es el propósito al que nos ayuda. Una quinta fase, cuando ya entramos al prototipo y a crear materiales que deben poder ser comprendidos sin mucha explicación, te recomiendo utilizar PowerPoint, Word o Sway de Microsoft. Antes de construir algo muy complejo, arma un PowerPoint, una especie de storyboard con 6 viñetas: contexto, usuario o actor, interacción clave, respuesta del sistema o servicio, resultado esperado y siguiente paso. Este prototipo de papel sirve para elaborar un plan de intervención educativo, un folleto de divulgación, por ejemplo, un dossier del proyecto, un flujo de trabajo o un flujo que represente la línea histórica que ha tenido el proyecto. Eso lo podemos pasar a un Word para un informe breve, 2 o 3 páginas con una narrativa clara. Números exactos, datos basados en evidencia. Si el producto debe ser público y quieres que las personas tengan la posibilidad de navegar en él, se puede utilizar Sway, que es una herramienta de Microsoft Office que nos permite crear una especie de página web para el proyecto donde puedes colocar enlaces a informes, a la bitácora, a la matriz. Algunas alternativas gratuitas para esto puede ser Canva, por ejemplo. Con un landing page o one pager puedes hacer un resultado nítido como si fuera una página web con la misma interactividad. En el paso número 6, que es ya publicar y presentar avances con claridad profesional, te recomiendo Clipchamp o Microsoft Stream para cerrar el proyecto con un hito clarísimo y muy importante para las personas estudiantes: la creación de un pitch de 90 segundos, donde el equipo diga cuál fue el problema, cuál fue la alternativa comparada, la evidencia clave mostrada con un dato, un gráfico relevante, la recomendación y los próximos pasos. Grábenlo utilizando estas herramientas y peguen el enlace en el canal del proyecto. Esto nos obliga a las personas participantes a poder sintetizar y a subir el estándar. No basta con hicimos ciertas cosas, sino que debemos convencer a nuestro público meta de por qué esto fue importante. También se podría enlazar el video, la grabación, a Sway
y además tenerlo en conjunto con archivos o correos que sirvan de evidencia y de respaldo para quien necesite revisar esa trazabilidad. Como punto número 7 está la colaboración y poder revisar sin perder la historia justamente de esta trazabilidad. Para eso podemos apoyarnos con un documento de Word con comentarios y control de cambios activado. Como alternativa también lo puedes hacer en Google Docs. El aprendizaje basado en proyectos vive y cambia. Por eso necesitas tener clara la historia de cambios, la historia de revisiones que ha tenido. Para esto es recomendable trabajar el informe en Word Online con comentarios, donde ahí se va registrando toda la versión y todo el histórico. Podemos establecer inclusive una checklist de integración antes de cada entrega. Que los nombres de los archivos sean consistentes, que las unidades estén en todas las tablas, figuras con pie y fuente, todo este tipo de cosas, coherencia entre texto y anexo, todo este tipo de cosas que a veces se revisan hasta el final, se pueden ir dejando como indicadores de avance y de autoevaluación tipo checklist durante el desarrollo del proceso. Como punto número 8 tenemos la evaluación y nuestra meta tiene que ser evaluar con justicia y tener la posibilidad de que ese feedback se convierta en una acción de mejora. Para eso te propongo utilizar una rúbrica en Word o en Forms para un proceso de coevaluación. Esta rúbrica debe estar publicada desde el día 1 cuando se inicia el proyecto y debe estar centrada en el problema y alcance, en el método y los datos. Del problema y alcance que sea delimitado, que esté relacionado con el contexto. Del método de los datos, bueno, que sean congruentes, que los supuestos estén apoyados con unidades y fuentes verificables, los límites de la validez, por ejemplo. También podemos incorporar criterios sobre razonamiento y decisión, sobre el producto, sobre la comunicación, su calidad, su replicabilidad, sobre ética, los consentimientos, las preferencias. Durante las entregas, comenta en el archivo, no en un correo aparte. El feedback en contexto se entiende y se aplica muchísimo mejor. Cierra cada hito del proyecto con un feed forward explícito. El feed forward es mirar hacia adelante también. Por ejemplo, antes del próximo paso, ejecute, sensibilidad del parámetro X o cita en la cláusula Y. Esas recomendaciones que se puede dar a futuro que queden marcadas en el historial de evolución del proyecto. Como punto número 9 tenemos la accesibilidad, la ética y la baja conectividad, que no son aspectos negociables. Para la accesibilidad, activa subtítulos automáticos. Por ejemplo, si van a grabar el pitch con Clipchamp, pueden activar esos subtítulos. En Word o en PowerPoint, cuidar el contraste, la tipografía que sea legible, descripción de imágenes clara. No dependan del color para codificar información porque eso puede resultar difícil para algunas personas. Con respecto a ética y privacidad, bueno, si hay personas o datos sensibles, agrega en Form una casilla de consentimiento informado. Anonimiza la bitácora. No se colocan ahí nombres, solo códigos. Y, si es necesario, restringir algunos permisos para quienes sí tienen acceso y quienes no al OneDrive. Con respecto a escenarios donde tenemos baja conectividad, con las herramientas de Office lo que se puede hacer es permitir el trabajo offline y luego la sincronización. Esto permite que si en una recopilación de información, por ejemplo con entrevistas, las personas estudiantes no tienen datos o acceso a internet, puedan seguir haciendo el trabajo y en el momento en el que llegan a la universidad o llegan al campus o pueden conectarse, esto se sincroniza de manera automática. Haciendo un resumen de un recorrido para aplicar el aprendizaje basado en proyectos apoyándonos con tecnología. Abra Teams y ancla propósito, hitos y rúbrica. Crea una bitácora en OneNote y subes ahí el dossier del proyecto que lo puedes trabajar en Word. Lanza un form para captar supuestos y que esté vinculado a una tabla de Excel en línea para que se sincronice automáticamente. Con ese Excel puedes hacer una estimación inicial, una sensibilidad corta y te lo llevas a Whiteboard, donde ordenas pros, contras y haces ahí visible el pensamiento para poder analizar y tomar decisiones. Con eso hacemos un prototipo, un storyboard que puede ser en PowerPoint con 6 viñetas muy puntuales y haces una validación rápida con Forms. Escribes un informe breve en Word con anexos y acceso a los enlaces de evidencia y grabas un pitch con Clipchamp
y lo publicas, el resultado final, en Sway, creando una especie de página web o landing page donde está el acceso a toda la información. Finalizas evaluando como una rúbrica, dejas feedback bien claro en cada uno de los sitios del proyecto y todo esto queda guardado en OneDrive. Aplica para cualquier carrera, para cualquier temática del proyecto. Acá lo importante es recordar que con aprendizaje basado en proyectos estás desarrollando criterio en tu población estudiantil. Criterio para tomar las mejores decisiones basados en evidencia. Con este kit de herramientas ya puedes conducir un aprendizaje basado en proyectos completo en cualquier carrera, garantizando claridad, trazabilidad y calidad de las decisiones. Recuerda, esto es muy importante, si una herramienta no acerca a una mejor evidencia o a una mejor forma de tomar decisiones, suéltala. El foco siempre va a ser el aprendizaje y no el uso de más o menos tecnología. Muchos éxitos en tu implementación. Sigamos avanzando.